¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Nacional, y como ya de costumbre a esta hora vamos a analizar lo que viene sucediendo en el plano nacional, pero también en el plano regional. Para eso también estamos aquí ya con la presencia del periodista Roberto Albán, presidente del Centro Federado de Ucayali. Roberto, bienvenido a Agenda Nacional. Muchas gracias, Hussein, la segunda oportunidad que me brindas, y esta vez directamente en tu set. No ha demorado mucho tiempo y aquí estamos para poder cumplir con lo ofrecido. Creo que es importante también para poder entender qué pasa en las regiones y qué más que tú como presidente del Centro Federado puedes explicarnos. Y hoy día vamos a hacer un análisis de lo que viene sucediendo en Lima, pero también vamos a ver qué sucede en la región, porque creo que a veces no solamente los ojos deben estar en Lima, sino también en todas las regiones, ¿no? La descentralización debe de practicársele en todo sentido de la palabra, aunque desde la época del toledismo ese ensayo no ha venido funcionando del todo, que digamos, porque de alguna u otra manera este proceso de descentralización está más centrado en la capital de la República y con el miramiento del propio legislativo y ejecutivo, que pareciera que quieren compartir más la torta de la distribución del presupuesto a nivel nacional, pero centrado principalmente para los despachos ministeriales. Las regiones y las municipalidades provinciales y distritales son las que menos reciben, pero algo no está funcionando tan bien en lo que significa el gasto del presupuesto público para poder de alguna u otra manera dinamizar la economía. Y de hecho hay muchísimos factores que van lidiando desde lo político, desde los fenómenos de la naturaleza, que hoy están jugando un papel preponderante en lo que podría significar una recesión en nuestra economía, contribuyendo abruptamente a lo que reflejaría el Producto Bruto Interno de nuestro país. Roberto, vamos a llamar al excongresista de la República, a Marco Pichilingüe, que también pues va a participar en este análisis, que creo que es importante. A ver si ya estamos en comunicación con el excongresista de la República, el señor Marco Pichilingüe. Marco, bienvenido a Agenda Nacional. Manuel, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a tu programa Agenda Nacional y a tu disposición, como siempre, Manuel. Sí, Roberto, estamos en el estudio con Roberto Albán. Él es presidente del Centro Federado de Pucallpa, periodista, y creo que es importante también analizar qué es lo que sucede en ambos lados, no solamente en Lima, es el punto de lo que está sucediendo, sino también qué sucede en las regiones, que creo que es importante. Roberto, encantado. Bueno, estamos, a ver si me ayudas, producción, con la imagen, por favor, de nuestro invitado, el señor Marco Pichilingüe, es congresista de la República, y creo que para él es importante el trabajo en conjunto que hemos desarrollado. Roberto. Definitivamente, el apoyo que debemos de llegar desde la mirada centralista que siempre ha tenido el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, desde la perspectiva en cómo legislar los proyectos de ley que ayuden a consagrar la verdadera descentralización, esa descentralización que vaya no solamente para los despachos ministeriales, como lo decíamos al inicio, sino también para los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales y distritales, son las que las leyes deberían de mirar directamente, no solamente para la costa y la sierra de nuestro país, sino la Amazonía en particular, que tiene una realidad totalmente diferente, porque se le mira pensando que los servicios básicos que tienen, como carreteras asfaltadas y pavimentadas en la costa y la sierra de nuestro país, los ríos, que son las verdaderas carreteras que interconectan a toda la Amazonía peruana, no reflejan esa realidad de conectividad que tanto se necesita. Marco Pichilingüe. Sí, Manuel, muy de acuerdo con lo que señala Roberto. La presencia del Estado obviamente deja mucho que desear en algunos casos de nuestro país, pero creo que es importante resaltar el avance que ha habido en algunos aspectos. Sin embargo, habría que mirar, y muchas veces creo que lo hemos conversado, el tema de los gobiernos regionales que fueron creados en el gobierno del señor Toledo y que en realidad no han cumplido los objetivos por los cuales fueron creados, y que ha generado aparatos burocráticos que solo ha generado corrupción y atraso, ¿no? Eso también habría que tomar en cuenta, además
de las vías de comunicación que se hagan para la selva, y sin pecar de querer resaltar una figura, pero si alguien trabajó mucho ese tema fue el presidente Fujimori, que conectó o llevó al Estado a los pueblos donde nunca antes había llegado, y creo que ese es un mérito de su gestión que hasta ahora mucha gente lo recuerda, ¿no? Claro. Marco, lo que, si bien es cierto retraso que tienen las regiones, y no solamente las regiones, también en todo el país, es el tema de la corrupción. O sea, básicamente eso tiene solamente un solo nombre: corrupción. Y nadie lucha por la corrupción. O todos toman el nombre de la lucha contra la corrupción, pero en la práctica no se hace nada. Evidentemente que esa ha sido una bandera que han utilizado sobre todo los sectores de izquierda para alcanzar el poder, y cuando han logrado este objetivo, evidentemente la medicina resultó peor que la enfermedad. Si no, recordemos el caso de la señora Susana Villarano, que lavaba banderas en la Plaza de Armas, y mira cómo terminó. Y ahí viene otra de las contradicciones de la justicia, que resulta contradictorio que una persona que aceptó haber coimeado y haber entregado, por ejemplo, los peajes por 40 años de la manera escandalosa, y que hoy día el alcalde de Lima está tratando de anular esos contratos, no pasa nada. Entonces, utilizar la bandera de la lucha contra la corrupción con un objetivo político, creo que ya lo hemos tenido, y el señor Toledo es otra demostración de eso. Creo que la población debe analizar en ese sentido el accionar de los políticos antes de tomar una decisión cuando se trata de elegir por voto popular a las autoridades, ¿no? Así es. Roberto. Yo me iría un poco mucho más allá. La clase política nos ha desencantado en los últimos años, y no hay un solo presidente de la República después de Alberto Fujimori que no esté acusado, que no esté procesado, que no esté encarcelado, o en el caso no solamente de presidentes de la República, sino también de presidentes regionales y de alcaldes provinciales y distritales, igualmente, que no estén procesados, investigados, encarcelados o sentenciados, o en el peor de los casos, prófugos de la justicia. Un tema realmente que de alguna u otra manera nos demuestra que la clase política ha fracasado en la fórmula, en cómo debe potenciarse para poder de alguna u otra manera recuperar la confianza de la población peruana. Porque en muchos casos incluso se han reelegido alcaldes que ya han estado gobernando, o gobernadores que ya gobernaron, y de hecho Alan García es otra de las muestras en las que, después de haber tenido un primer periodo de gobierno desastroso económicamente para el país, volvió a ganarse la confianza del Perú y lo volvió a ungir como presidente de la República. Es decir, ¿qué tenemos los peruanos al momento de elegir a nuestros gobernantes? Es una gran interrogante en la cual la clase política tiene que cambiar el discurso y tiene que cambiar la figura de quién será el líder político. Marco. Sí, Manuel. Yo agregaría también a ese aspecto el tema de la corrupción. Evidentemente es un flagelo, pero en este momento también la delincuencia se ha convertido en un flagelo que no nos da la tranquilidad. Veía que al día de ayer publicaban un barómetro latinoamericano con respecto a la población, cómo percibe la democracia, se afecta a la democracia, el sistema democrático, como una manera de llevar una buena vida, vamos a decirlo así, y resulta que estamos en el último lugar de la ciudadanía que no cree en la democracia. Sin embargo, Bukele con su país está en el primer lugar, y eso nos demuestra algo, que la población, por encima de los temas de corrupción, lo que pide y exige es seguridad. Nadie se siente tranquilo y el sistema no le brinda seguridad. Y Bukele por eso sale en primer lugar con las medidas que, hay que decirlo también, Manuel, esas medidas que ha aplicado Bukele en su país, Fujimori lo hizo que en los 90. Y recuerdo mucho hoy día, desgraciadamente, pero en su memoria lo tengo que decir,
Nano Guerra García hace unos meses atrás decía: el Perú necesita en este momento 2 Bukeles y un Milei, porque se refería al tema de seguridad que pregona Bukele y al tema, no solo que pregona, sino que lo ha implementado con la firmeza y la autoridad que se necesita cuando tú tienes que combatir y derrotar un flagelo, sino que también se refería a Milei, porque Milei ha sido el político de Argentina que directamente le ha dicho a los socialistas que son unos corruptos y que no sirven para nada. Entonces necesitamos, retomando las palabras de Nano, 2 Bukeles y un Milei para retomar la senda del progreso y la paz que lo tuvimos y le hemos perdido. Marco, si bien es cierto, vamos a tocar el tema de la inseguridad ciudadana, que es importante, pero, o sea, no quiero dejar pasar el tema de la corrupción, porque, o sea, nuevamente yo digo, porque yo siempre pienso mal, ¿ya? O sea, hoy el presidente Sedapal dijo que el corte de agua en los 22 distritos iba a ser por 4 días. Se presenta la ministra, va la ministra detrás del punto donde se va a hacer los acoples, está SUNAT, se presenta Contraloría, maravilla, lo hacen en 2 días. Entonces yo digo, lo hacen en 2 días, pero nadie se ha preguntado cuánto costaba o cuánto le estaría costando a los peruanos ese acople, cuánto le cuesta económicamente. Y ahora, como han tenido los ojos de los ministros, de la Contraloría, de los medios de comunicación, lo han hecho en 2 días. O sea, el negocio que iban a hacer en 4 se redució en 2. O sea, ¿no crees que también hay algo detrás que se debe investigar? ¿No crees que también hay actos de corrupción por Sedapal, que podría haber estado haciendo su negocio, pero lastimosamente ha tenido la imagen, ha tenido todos los ojos de la prensa, del ministerio, de la Contraloría, de SUNAT, de todas las personas, por eso que lo han hecho en 2 días? ¿No crees que existe esto? ¿Por qué lo han hecho en 2 días? A ver, Manuel, yo debo señalar, sin tratar de justificar, que cuando se habló de los cortes de agua en los distritos de Lima, se establecía como tope máximo a los 4 días, pero sí le escuché a la ministra señalar que podía ser antes, pero ellos ponían y decían como máximo 4. Sí, es verdad que cuando se hace obras en las entidades públicas, pues siempre uno piensa mal, porque dice de qué manera van a sacar provecho de tal obra y van a sacar su coimisión, ¿no? Yo sí estoy desencantado con el trabajo en general que la ley le da a los estamentos en cuanto a la fiscalización y sanción. Cuando hablo de Contraloría, es excelente que tiene a través del control concurrente, una de sus armas principales, mientras desarrollan las obras, ellos puedan ir determinando y detectando las irregularidades que hay en algún proyecto. Pero también, si nos vamos al plano local, y lo he venido señalando hace algunos días en una entrevista de un colega tuyo, los órganos de control, que significa el trabajo de los consejeros y de los regidores, no está resultando de ninguna manera. Tenemos al 5 de octubre casi 800.000 soles en viajes, y que nadie se ha dado cuenta para qué han viajado los funcionarios, los alcaldes o quien haya tenido que viajar, porque consideramos que este momento donde necesitamos obras, por ejemplo, de mejorar la atención de primer nivel, que significan las cuotas médicas, no hay nada. Las obras de inversión de menor o mediano o gran envergadura no existen, ya estamos terminando casi el año y no lo hay. Entonces, yendo al punto que tú señalas, sí, pues sería conveniente que Contraloría, yo decepcionado te digo de Contraloría, porque hasta ahora sigo esperando de parte del Contralor desde mi época de congresista, que instale la oficina de Contraloría acá en el Callao. Él siempre ha dicho que la región más corrupta del Perú es el Callao, y sin embargo el Callao no tiene una oficina de Contraloría donde un ciudadano puede alcanzar cualquier... Lo que pasa es que acuérdate que Marco, que ellos se basan a que el GORE están pues unidades ejecutoras de la Contraloría, ¿no? Que se encargan de fiscalizar, supervisar. Pero eso existe en todas las regiones. O sea, eso no es exclusividad del GORE Callao o de las municipalidades. Todas los 3 niveles de administración del Estado tienen representación o fiscalización de parte de Contraloría. Por tanto, yo sigo insistiendo que debería existir una oficina, por lo menos, si no queremos hablar de todo un aparato,
donde un ciudadano común puede alcanzar, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera saber quiénes son los viajeros de esos 800.000 soles, ¿no? Lógico. ¿Por qué el 80% de los dineros que se gastan en el Callao se va en sueldos? Tanta gente contrata, ¿cuál es la motivación que existe para tener tal cantidad de locadores? Los gastos corrientes. ¿Qué es lo que se va, no? En gastos corrientes se van los sueldos de toda la gente que apoyó en las campañas electorales, ¿no? Por eso te digo, pero ahí viene el tema que tú señales. Entonces, ¿dónde están los órganos de control? ¿Dónde está Contraloría? ¿Dónde están los congresistas? ¿Dónde están los consejeros? ¿Dónde están los regidores? Ese es el marco constitucional que ellos tienen que hacer este trabajo de fiscalización, ¿no? Entonces, no lo vemos. A ver, vamos a escuchar... completamente de acuerdo con Marco. La labor de los regidores distritales, provinciales y de los consejeros regionales, muchos de ellos ni siquiera se los conoce qué papel cumplen, o son incluso personajes que solamente se acomodan a la gestión de turno y son los que de alguna u otra manera ayudan a evitar el control y fiscalización, que es lo que se debería de promover. En Ucayali y en gran parte de la Amazonía peruana tenemos el mismo problema, aunque en la capital departamental de Ucayali tenemos una oficina, tenemos un contralor regional, tenemos una oficina muy representativa de Contraloría. Sin embargo, muchas veces es la prensa la que destapa estos temas, la que presiona estos temas, y finalmente es Contraloría la que toma las denuncias periodísticas para poder profundizar más las investigaciones, y efectivamente se corroboran los hechos de profesionales que muchas veces no cumplen los perfiles, de obras que han ido lidiando con problemas y que finalmente han terminado estas obras como elefantes blancos. En Ucayali, por ejemplo, tenemos muchísimas, alrededor de 17, de las cuales poco a poco han dicho que van a ir destrabándolas, pero las más significativas, las que deberían de estar sirviendo a la población, como las infraestructuras de salud, que son las más representativas, son las que de alguna u otra manera están representando un gasto del Estado desde hace muchos años y no concluyen pero esas eso, obras. Me llevo pues a la historia y digo, en la región Ucayali, estamos hablando de Pucallpa, el gobernador Manuel Gambini, en su época, en el periodo anterior, estamos hablando 4 años antes, hizo el bulevar de Yarinacocha, que hasta el día de hoy no se termina, ¿no? O sea, no puedes esperar 4 años para recién empezar a terminar la obra, Marco. O sea, ese gobernador hace 4 años atrás hizo la obra y recién nuevamente es nuevamente gobernador después de 4 años, ahora recién va a terminar la obra. ¿Cómo tomamos ese tema? De esos casos hay muchos. Aquí en el Callao hay uno, acuérdate. El muelle de pescadores, el DPA de Ventanilla, Pachacute, Bahía Blanca. Desde su inauguración, año 2016, nunca ha funcionado. Nunca se ha descargado un PCR por ese muelle. Y Contraloría en su momento se lo señalé. Tiene que haber un responsable por su mala ubicación que no permite que opere. ¿De la gestión de quién estamos hablando? Eso fue la gestión del señor Ollanta Humala. ¿Pero quién estaba de gobernador regional? El que lo promovió, bueno, ya hoy no está en este mundo, ¿no? Que fue el ex gobernador Rogelio Cánchez. Rogelio Cánchez. No, entonces, mira, ¿cuánto? Y así como todas las Ucayales que en el Callao tenemos. Entonces, el trabajo de Contraloría para mí deja mucho que desear, mucho comunicado, mucha denuncia, pero no hay sanciones. Yo, por lo menos en el Callao, no he visto que hayan sanciones de carácter administrativa, que fue una facultad que le dio el Congreso para que ellos pudieran ejecutar, porque los procesos de carácter civil o penal son muy engorrosos, son muy largos, que a veces no se llega a nada, ¿no? La gente termina desencantándose cuando pues ve que no hay acción. Pero la Contraloría, pues, tiene un presupuesto de cada obra y marca un presupuesto para todo este tipo de investigación. Entonces, ¿de qué sirve gastar tanto dinero en la Contraloría si la Contraloría no cumple una función sancionadora y tenemos a estos delincuentes, a estas organizaciones criminales manejando los recursos del Estado? Vuelvo a reiterar, claro, el control concurrente que se le asignó por ley, 2% de cada obra para que la Contraloría haga su trabajo. Pero ya pasa no solo por la ley, ¿no? Sino que en realidad las entidades no cumplen su objetivo, que significa pues sancionar al mal funcionario,
porque muchas veces como no hay ni siquiera una sanción de carácter administrativa, el funcionario va rotando, porque acá en el Callao es el mejor ejemplo, ¿no? Tenemos funcionarios que tienen una serie de procesos de nunca acabar y que están con la gestión y están ahí viendo por los dineros del Callao, y vemos de qué manera no vemos una obra. Por lo menos ya 9 meses, más de 9 meses de gestión, siquiera una obra que nos permita decir están haciendo las cosas de diferente manera. Y yo te lo he dicho en alguna oportunidad, lo señalé en campaña, la manera en que está estructurado el presupuesto en el Callao en sus 3 niveles no nos conduce a nada bueno. Lo que tenemos que hacer es modificar la ley de rentas de aduana, mal llamada ley de rentas de aduana, porque debería ser ley de canon aduanero, para que todos los dineros que ingresan por rentas de aduana solo sirvan para obras de infraestructura, como lo es en el canon minero, como lo es en el canon petrolero. Claro, es lo que tienen pues algunas regiones, ¿no? Está destinado para un cierta obra, esos canos. Solo para obras de infraestructura. Claro, pero acá en el Callao, ese canon aduanero solamente está destinado para gastos corrientes, que creo que es la fórmula, ¿no? La ley, claro, y en ese sentido, Manuel, la ley, por ejemplo, de canon minero establece que los dineros que se recaudan por ese concepto solo sirve para obras de infraestructura. En el caso de la ley de renta de aduana no establece en ninguno de sus artículos para qué se debe utilizar ese dinero. Son casi 1.000 millones al año que se reciben en el Callao por rentas de aduana, y estos señores se los gastan o malgastan en gastos corrientes. Roberto, si bien es cierto, es importante que se pueda controlar mejor los recursos del Estado y no se gasten pues en esos gastos corrientes que son sueldos para gente que apoyó tal vez en la campaña electoral, ¿no? Aunque en los gobiernos regionales está un poco más limitado el tema de los gastos corrientes hoy en día, las municipalidades son las que se abren las puertas para poder, a través de sus recaudaciones, tanto del canon o del sobrecanon que reciben en Ucayali o sus recursos directamente recaudados, son los que de alguna u otra manera abren la posibilidad de habilitar proyectos de inversión pública o de servicio social, que es lo que más se necesita. En Ucayali, por ejemplo, con la explosión demográfica que ha ido, particularmente en la capital del departamento de Ucayali, que es Pucallpa, que hoy supera los 320.000 habitantes, los servicios básicos son elementales que no han podido de alguna u otra manera cumplir con esa gente que tanto necesita. Esa explosión demográfica ha convertido, por ejemplo, los distritos de Callería, de Yarinacocha y Manantay, que son los principales en Pucallpa, en colchones de pobreza que poco a poco han tenido que ir expandiendo hacia el eje de la carretera Federico Basadre. Sin embargo, las necesidades básicas insatisfechas son las que definitivamente hasta ahora el Estado peruano, a través de las municipalidades y los gobiernos regionales, no han podido satisfacer, y hoy hay muchísimo por hacer. Es más, se han preocupado más en lo que son gastos de inversión en infraestructura vial o en infraestructura educativa o en infraestructura de salud, que en los servicios sociales básicos, como por ejemplo agua, desagüe, que es lo que más se necesita, y los títulos de propiedad. Pero a ver, Marcos, para eso también tenemos pues un ente fiscalizador, ¿no? O sea, tenemos al Congreso, que hasta el día de hoy, no solamente en la región Ucayali, sino en todas las regiones, en el Callao, no tenemos congresistas de la República, ¿no? A ver, primero lo que ha dicho Roberto, y que es importante para marcar la diferencia con el Callao, ¿no? Y él señala que las obras de infraestructura que por ley está obligado el gobierno regional de Ucayali a realizar, de repente no están destinadas o direccionadas a las necesidades de la población. Y eso sucede porque la ley le exige, la ley de canon y sobrecanon le exige que los dineros que ingresan por ese concepto deben hacerse en obra de infraestructura mal direccionada, como nos dice Roberto. ¿Qué pasa en el Callao? En el Callao no vemos obras. ¿Por qué? Porque la ley es, si la ley dijera, la ley de canon aduanero, o mal llamada ley de renta de aduana, estableciera que todos los dineros que ingresan por renta de aduana sirvan para obra de infraestructura,
hoy día de pronto estaríamos diciendo, oye, ¿por qué no inviertes en educación en vez de que estés invirtiendo en carretera? Entonces, aquí en el Callao no vemos obras, a pesar que recibimos por este concepto de canon aduanero casi 1.000 millones de soles al año. Entonces, ahora, lo que tú señalas, con respecto a los congresistas, yo le pediría, y se lo he dicho en esta oportunidad, yo tengo un proyecto elaborado para que se modifique la ley de rentas de aduana y se incluya un artículo, que sería el 4º, donde se debería establecer que los dineros que ingresen por rentas de aduana solo sirvan para obras de infraestructura. No sé si tú sabes, Manuel, que en el último pleno se ha aprobado un proyecto de la congresista, se me ve el nombre del partido del señor Aliaga, congresista por el Callao, Noelia Herrera, la congresista Noelia Herrera, han aprobado su proyecto para que el 10% que actualmente recibe el café se eleve a 20%. De tal manera, el café por ley, los primeros 10% de los dineros que ingresan por renta de aduana es para el café. Y el 90% de lo que queda, la mitad para el gobierno regional y la otra mitad de manera proporcional para los municipios. Pero tú crees que, Roberto, si bien es cierto, sería bueno de que esa ampliación a 20% llegue realmente a los profesionales de educación, ¿no? O sea, tú sabes cómo está el café. Quiero hacer realidad justo lo que tú señalas. Eso va a hacer que los municipios y la región reciba por lo menos 100 millones al año, van a recibir menos de lo que actualmente reciben. Ya se aprobó, ahora falta que vaya al Ejecutivo y que la presidenta Dina Boluarte lo firme, lo observe o lo rechace. Veremos qué pasa, pero eso es algo que les va a afectar a la región y a los municipios. Pero yo, como te digo, voy más allá. Yo lo que debo señalar es que los dineros que ingresan por rentas de aduana, que en su conjunto representan 1.000 millones al año, solo debe servir para obras de infraestructura y nada de gasto corriente. Claro, pero por eso, justamente tú has hablado muy importante de café. Sí, hoy en día, acuérdate que lo he tenido sentado acá el gobernador regional del Callao, a doctor Ciro Castillo, y hablábamos sobre el gobernador anterior, Kiko Mandriotti, que hizo la compra de 3.500 laptops, que se han robado las 3.500 laptops, y más aún, en la gestión del doctor Ciro Castillo, en su gestión también le han robado las laptops, o sea, y eso lo han hecho a través de café, que le pasa, que le cede el presupuesto a la DREC. Entonces, no hay control. ¿Quién controla si no tenemos, ¿cómo se llama? Los consejeros regionales que están cumpliendo su función y no tenemos congresistas que estén dando la talla? La congresista Pati Chirino obviamente ya se olvidó del Callao, la única, al menos con la que yo tengo mayor acercamiento y están detrás de mi denuncia, pues es el doctor Enrique Bon, pero los demás, o sea, están perdidos en la nebulosa, se olvidaron del Callao, entonces tierra de nadie, darle más dinero pues a las regiones, ¿no? Imagínate que duplicar el presupuesto al café es una locura, Manuel. Es una locura. El año pasado café, en su porcentaje de inversión no llegó ni al 10%, con todos los dineros que recibe, que aproximadamente son como 80, 90 millones al año. O sea, ahora van a tener por lo menos 160, 180 millones que lo malgastarán o pasará lo que tú estabas diciendo, hacer compras que finalmente se las roben, porque es extraño esos robos, y no pasa nada, pues, ¿no? Entonces, imagínate lo que va a suceder. Sí. A ver, Roberto. La incapacidad de gasto sin duda refleja una cruda realidad en la que o los titulares de pliego no se han rodeado de tecnócratas que los ayuden, o los asesores no están haciendo bien su trabajo. La cruda realidad no solamente de Ucayali, sino de la Amazonía peruana en particular, porque yo hablo por la Amazonía en sí, es de que tanto municipalidades provinciales y distritales y los gobiernos regionales oscilan entre el 29 al 35% en capacidad de gasto hasta septiembre 2023. Imagínense,
Septiembre 2023 entre 29 a 35%. El señor gobernador de Ucayali, por ejemplo, en su última rendición de cuentas que hace unos días lo hizo, estaba bordeando esos 35% y se comprometía que a más tardar hasta diciembre iba a convertirse en uno de los primeros gobiernos regionales en lograr objetivos de capacidad de gasto. Pero ningún alcalde, ninguna alcaldesa dentro de la región Ucayali ha salido a decir lo mismo. Ahora, la pregunta es, nos quedan solamente 3 meses del año. ¿Qué va a pasar? ¿Se ha incrementado presupuestos? Sí, se han incrementado presupuestos. La pregunta es, ¿cómo es que lo que no has podido gastar en 9 meses de gestión lo vas a hacer en 3 meses? O sea, yo no sé, a no ser que ya tengan ya claramente los procesos, las obras que van a ejecutar, las convocatorias de licitación, en fin, hay una serie de interrogantes que no quedan muy claros todavía. Marco, lo que dice Roberto, creo que también se asemeja a lo del Callao, ¿no? El doctor Ciro Castillo está en penúltimo lugar y ha dado 80 millones a todas las municipalidades. Él pensará que con eso ya va a estar en primer lugar. No, acá estamos peor. Definitivamente el cuadro con respecto al Callao estamos pésimos, ¿no? Tú bien lo has dicho, estamos penúltimo lugar. La región Callao es una lástima con tantas necesidades que tenemos y obras que la población del Callao ama. El gobernador, ante la incapacidad de haber podido elaborar y sacar adelante proyectos de inversión, ha tenido que ceder 80 millones a los municipios para que los municipios hagan estos proyectos de menor cuantía cuando sabemos que el Callao necesita obras importantes y con los dineros que yo te he narrado más todavía. Pero acá pasa algo curioso y que guarda relación y es una diferencia con Ucayali, que la capacidad de gasto muchas veces se mide acá por los gastos corrientes, o sea, no por las obras de infraestructura. Elevan los gastos corrientes y se está gastando más que todas las regiones, cuando en realidad no son en obras de inversión, sino en gastos corrientes. Mira, las planillas de locadores de servicios son un escándalo, Manuel. 200 millones en locadores de servicios, no puede ser posible. Entonces, la capacidad de gasto acá no la pedimos en función a las obras de inversión, porque por ley no se les exige, sino en gasto de pago de planillas. Así es, Manuel. Roberto, perdón, Marco y Roberto, o sea, para no dejar, y porque hemos dejado el tema del Congreso, que creo que el Congreso hasta el día de hoy no da la talla, y hoy día está siendo cuestionada la congresista Muruz, ¿no? Por participar en el santo de Paul García, ¿no? El ex congresista de la República, también del Callao, en haber organizado, según la denuncia que se ha hecho en el Dominical, hablan que se difunden los chats y audio que demostrarían que la congresista Rosela Miruz sí había organizado la fiesta de Paul García, donde murió una persona, ¿no? Mira, Manuel, muy lamentable cuando no se dice la verdad desde un inicio y tratas de tapar la evidencia de una manera grotesca, porque era evidente lo que había ahí sucedió. Ha desnudado muchas cosas, ¿no? Sobre todo que utilizar el cargo para el acomodo de los amigos en puestos o laborales ya es algo que le va a pasar la factura al congresista Muruz. Uno dice que sí es su pareja, el otro dice que no, uno dice que sí organizar la fiesta, el otro dice que no hay invitación personales, sino todo fue por WhatsApp. Además de que se involucra a los hermanos Valdivia de la manera como se ha exhibido anoche, la verdad que preocupa. Y la expresión que ha dicho también Paul García, ¿no? O sea, ya un poquito más, no sé qué dirá Valdivia, pero les ha dicho hasta delincuente prácticamente, ¿no? Por eso, y acá en el Callao deberíamos preocuparnos cuando figuras que bajo, así como señalaba al inicio del programa, que utilizan la bandera de la lucha contra la corrupción para acceder al poder y cuando están en el poder resulta ser más corrupto de lo que ellos criticaban. Acá también se ha utilizado mucho el tema de la imagen de la juventud, no necesitamos nuevos cuadros. Entonces, ¿qué nos está demostrando esto? ¿Quiénes están involucrados en este escándalo donde hay un muerto, desgraciadamente? Son esas figuras que se decían eran los nuevos rostros de la política, o sea, lamentables por donde vaya.
Para ti... La moción de censura en el cargo a la congresista Muruz, yo creo que no va a haber manera de salvarla y ella va a tener que dejar el cargo de tercera vicepresidenta. Para ti debería dejar la presidencia. Yo creo que ante las evidencias y todo lo que hoy día conocemos, mira, la investidura, yo he sido congresista, y el tiempo que yo estuve en el Congreso, siempre traté de que mis actos, mis acciones y mi desarrollo congresal no melle la popularidad y no haga quedar mal a la institución, a la investidura que significa el Congreso de la República. El Congreso de la República no es un club social, no es cualquier estamento, sino, como dicen algunos, es el primer poder del Estado, son los padres de la patria, y ellos son los que tienen que dar el ejemplo. Y ante este hecho tan lamentable, yo sí estaría de acuerdo que la señorita Muruz deje el cargo de tercera vicepresidenta y asuma a otra persona que le dé nivel y prestigio a esta institución venida menos. Bien, Roberto. Perdón, Roberto, para ti, a Muruz. De hecho, definitivamente hay que darle dignidad al cargo, pues. Ucayali, por ejemplo, lamentable. Tenemos 3 parlamentarios, 2 de los cuales involucrados en presuntos actos de corrupción, en tráfico de influencias, como por ejemplo la expresidenta del Frente de Defensa, que es congresista de la República hoy en día, nuestro congresista Vergara, que está involucrado en el caso de los niños, en fin, o sea, uno elige una autoridad, eligen nuevos rostros, eligen esperanzas, una población brinda esperanzas a todos a quienes confiamos al endosar el voto, a quienes nos van a representar en una de las 3 curules que tenemos de representatividad para la región Ucayali dentro de la Amazonía peruana, y nos encontramos con una triste y preocupante realidad en la que una vez más nos resfría en la cara la calidad de la clase política de quienes hoy en día lamentablemente están en los poderes del Estado. Y de hecho, muchos han dicho que tanto el Ejecutivo como el Legislativo deberían de haberse ido ya hace muchísimo tiempo. Sin embargo, la coyuntura en la que hoy vivimos, nos seguimos resfregando en la cara lo que nos sigue ocurriendo. O sea, ni el Ejecutivo ni el Legislativo hacen el esfuerzo necesario como para poder de alguna u otra manera reivindicarse con el pueblo peruano, y mucho menos con el interior del país, en donde hay muchas carencias. Aquí en la capital de la República me estoy encontrando en estos días con realidades que lidian desde la corrupción hasta la inseguridad ciudadana, que son los temas más latentes. En el interior del país hay muchas más necesidades que esos 2 elementos. Marco, si vamos al otro plano, la pareja de Amuruz, que es Paul García, o sea, yo hago la pregunta, la que se libró el Callao, porque Paul García era fue candidato para la municipalidad provincial del Callao, o sea, íbamos a tener un Paul García con esa medida, en esa situación, o sea, hoy en día no sé qué sería del Callao, o sea, esa es mi percepción. ¿Cuál es tu percepción como chalaco, como ex congresista y ex colega que ha sido de Paul García? Sí, decepcionado. Te decía hace un momento que figuras o personas jóvenes que en su discurso te plantean que son la nueva clase política, que ya la clase política anterior o antigua ha fracasado, y miran lo que vemos, ¿no? En realidad me deja mucho que desear. En realidad fue colega en mi periodo. En verdad siento no solo indignación, sino desazón de que jóvenes del Callao lleguen a este tipo de hechos, ¿no? Yo muy decepcionado de eso. No quiero involucrar a todos los jóvenes, hay jóvenes valiosos aquí en el Callao que creo que deberían seguir involucrándose en política, pero no así. ¿Pero tú crees que Paul García hoy en día, si fuera las elecciones, es un cadáver político? Mira, Roberto hizo alusión a un personaje y lo voy a traer a colación para tratar de responder tu pregunta. Alan García, muchos después de su primer gobierno, decía que es un cadáver político. Y en 2006 accedió nuevamente a la presidencia de la República. Y yo, en ese sentido, para mí no existen cadáveres políticos. Entonces, lo que sí debería haber es un
mea culpa de parte de Paul, y saber que ha actuado mal, o sea, si organiza una fiesta y hay un muerto, eso no es un activo muy bueno para su carrera política, siendo el joven, ¿no? Joven de 65 años, en verdad... Lo decía porque acuérdate que hoy en día sale a la luz que ha habido mentiras, ¿no? O sea, sí, su pareja hizo la fiesta y hay más chat, ¿no? Donde hasta el mismo Paul García ya se expresa de otra forma con la persona que mató a su fotógrafo o a su trabajador, que fue también, ¿cómo se llama? La persona que le hizo los videos a Omar Marcos en la campaña electoral, ¿no? Claro, o sea, una cosa es el aspecto penal y otra cosa que estábamos evaluando era el tema de la congresista Murut, ¿no? En su condición de tercera vicepresidenta, y que obviamente no le hace ningún favor a la institución que significa el Congreso de la República. Y cuando yo hablaba ya de la carrera política, mi abuela decía, dicen que el diablo sabe más por bien que por diablo, ¿no? Muchas veces la experiencia te da el temple y te da también el tiempo para que vayas caminando con pie de plomo. Muchas veces cuando uno es joven no mide las consecuencias de tus actos y suceden estas cosas, ¿no? Entonces me deja mucho que desear, ya yendo al tema político, que para celebrar un cumpleaños de un joven que decía que chalaco, un poco más se flagelaba en la Casa Nave del Callao con su condición de chalaco, vaya a celebrar el cumpleaños a San Isidro, ¿no? Entonces, ¿se van aburriendo o qué nos pasa a los que nos identificamos con esta linda tierra? Bueno, es lo que sucede y es lo que se está moviendo, ¿no, Roberto? Yo creo que hoy en día tenemos que construir una nueva clase política. Desde la perspectiva, en toda la decepción que estamos teniendo, ya no hay garantía ni de jóvenes que se decían nuevas fórmulas, ni de experimentados, sino necesitamos involucrar a la población peruana en un papel mucho más activo, más participativo en la clase política para, de alguna u otra manera, recuperar la confianza que se ha perdido con el paso de los años. No es la política la que está mal, la política como ciencia es parte del servicio al país, a la comunidad. Lo que necesitamos es, de alguna u otra manera, cambiar el chip de quienes conducen los destinos de los partidos políticos, de las organizaciones políticas nacionales, regionales y locales. Porque el día en que nos demos cuenta de que los caudillos son los que tienen que hacerse a un lado y hagamos una práctica directa de la democracia dentro de los verdaderos políticos, en las que no se construya una pirámide, sino una pirámide invertida, igual que en la redacción periodística, es decir, de que nazcan de las bases la legítima representatividad en la clase política, vamos a compenetrar mucho más a ese poblador de a pie que tiene los mismos derechos que una persona que tiene muchísimos recursos para financiarse una campaña y que pueda llevar una propuesta real, oportuna, en la que nos muestre un bagaje de posibilidades de oportunidades sin que tengamos que estar pagando 100,000, 150,000, 200,000, 300,000, 500,000 soles para ocupar un espacio en la elección de la clase política. Hay mucho definitivamente por cambiar ese chip. Roberto, Marco, si bien es cierto, hablamos ya de elecciones, ¿tú crees lo que está sucediendo hoy en día sobre esa medida de prisión ya preventiva contra Vladimir Cerrón por los 3 meses creo que han solicitado? ¿Tú no crees que es una estrategia política netamente de ese gobierno que, como están en el afán de la reelección, en el tema congresal, en el tema de gobiernos locales y regionales, pero también presidencial, porque Dina Boluarte no ha sido presidenta, ella ha sido vicepresidenta y podría reelegirse también ella en esas elecciones, teniendo a Vladimir Cerrón fuera de carrera y después sacando a Ollanta. Creo que el camino está libre para lograr el objetivo del 2026 y ir a una reelección. ¿No crees que eso se podría estar cocinando? Yo lo veo muy complicado desde ese punto de vista, Manuel, ¿no? Recuerda que esta sentencia es en segunda instancia, o sea, es una sala suprema.
ya tiene de este mismo caso en primera instancia y él apeló, y la segunda instancia incluso le está bajando, porque en primera instancia era 4 años. Mira, yendo al tema que ha planteado Roberto, yo una de las reformas constitucionales que plantearía para evitar lo que Roberto acaba de decir, que muchas veces ese caudillismo hace que el acomodo en las listas, sobre todo congresales, esos caudillismos regionales vayan con sus costalillos de plata y terminen por aniquilar al trabajo que se hace desde las bases o que hace dentro de un partido político. Una reforma que se debería hacer, una reforma constitucional, es eliminar los movimientos regionales. Los movimientos regionales han generado caudillismo en las regiones y que influyen cuando se hacen las listas locales en las elecciones generales del país. Con respecto al tema de que se quiera trabajar un esquema reeleccionista, primero yo creo que la población no aceptaría que haya reelección de autoridades, y creo que por ahora esos proyectos están casi archivados y no se están debatiendo en el Congreso de la República. No creo que vaya por ahí. El señor Vladimir Cerrón tiene una serie de denuncias que cuando fue gobernador igual pero Roberto, perdón, Marco, o sea, disculpa que te corte, pero si no vemos, se han ido a la casa de Cerrón y no había ni siquiera la fiscalía, ni siquiera había entrado, ya había salido la alerta y los medios de comunicación que estaban en la casa ni siquiera había ido a la fiscalía. O sea, ¿no crees que teniendo tanto poder el gobierno ha debido enviar pues al Poder Judicial a todas las casas la intervención? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué nadie lo está buscando? ¿Nos va a pasar como pasó con Pinturita, con toda esta gente que ha estado metido en todos estos actos de corrupción? Yo iba al tema que tú señalabas, ya el trabajo. Acuérdate que el Poder Judicial es un poder autónomo, ¿no? Que no, yo la verdad que por el caso de nuestros líderes del partido, sobre todo de Keiko, yo siempre he señalado que la Fiscalía es un aparato político de persecución contra el rival o enemigo político, sobre todo en la época del señor Toledo y Vizcarra. Pero siempre hemos también defendido el debido proceso, la presunción de inocencia. En este caso te vuelvo a reiterar, hay una sentencia ya en segunda instancia, o sea, no es primera instancia. Que haya un afán reeleccionista, no hay que descartar nada, piensa mal y acertará, dice un dicho, ¿no? Y acá, desgraciadamente, el panorama electoral está muy movido, muy complicado. Desgraciadamente, todo lo que ha sucedido en los últimos años desde el gobierno del señor PPK, solo como consecuencia de la manera irregular, voy a decirlo así para no utilizar otro término, con que ganaron las elecciones, porque en realidad tanto en la elección del 2016 como de 2021, Keiko Fujimori debió haber sido la ganadora. Pero tenemos en el poder electoral o en el sistema electoral al señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Salas Arenas, y en la OMPE tenemos al señor Corbeto, que no dan ninguna garantía de que pueda haber una elección limpia, que se respete la voluntad popular. Entonces, hay muchas cosas que corregir, hay muchas cosas por hacer para que en realidad entre un gobierno que goce de legitimidad y que tenga todo un equipo de personas técnicas y profesionales que le permitan sacar adelante una buena gestión, que ya le extrañamos. Las reformas de carácter económica que se hicieron en la década del 90 nos ha permitido tener la bonanza que hasta hoy vivimos, y que tiros y troyanos se lo reconocen al presidente Fujimori, pero todo no es eterno. Eso se va a acabar en algún momento. Nuestra moneda hasta ahora es la más fuerte a nivel latinoamericano, incluido el dólar, y eso gracias a la reforma del presidente Fujimori. Permíteme acá solo un minuto señalar, él en estos días está pidiendo no indulto, sino que se cumple el indulto que irregularmente se le quitó, que él le dio, de acuerdo a la Constitución, el expresidente Pedro Pablo. Bueno, Roberto. De alguna u otra manera, hay que reconocer las cosas buenas que han habido y hay que rechazar las cosas negativas que han habido en nuestra historia política para no repetirlas. Y hoy, repito, vuelvo a insistir, necesitamos en primer lugar una reconciliación nacional y reconstruir el aparato político. La clase política tiene que reivindicarse. Ya con
tantos elementos que nos han ido carcomiendo el aparato del Estado en sus diversas instancias, con los temas de la corrupción, con los temas del narcotráfico, con los diversos temas coyunturales que hoy por hoy tenemos y nos basta más que suficiente. Tenemos que enfrentar el tema del fenómeno de la naturaleza que está devastando. Hoy día la Amazonía ha estado golpeada duramente, ha amanecido hoy día con inundaciones de tremenda índole en Madre de Dios, en Ucayali, vientos fuertes se han ido tumbando árboles. Hay que mirar la perspectiva desde cómo, de alguna u otra manera, encarar nuestros problemas, cómo superar el tema de la inseguridad ciudadana, que es uno de los temas fundamentales para poder dar tranquilidad y poder encaminar las políticas públicas que tanto necesitamos. Por lo tanto, va a depender, vuelvo a insistir en mi teoría, en que tenemos que reconciliarnos, y no comparto lo que dice Marcos en lo que significa la desaparición de los movimientos regionales. Yo más bien creo que deberíamos más bien de luchar por dos fuerzas políticas, es decir, que el país trabaje en una reconciliación nacional entre la derecha y la izquierda y nos enfrentemos, pero por dos fuerzas, no la cantidad de partidos políticos habidos y por haber. Marcos, si me escuchas, creo que hay un tema importante, ¿no? Si vemos en el histórico, ¿cuántos gobernadores y cuántos alcaldes tenemos presos por actos de corrupción? Todos son de los movimientos regionales. O sea, los movimientos regionales son organizaciones criminales, porque lastimosamente no tienen un filtro, y eso es lo que nos ha conllevado a que hoy en día tengamos pues a este miserable de Cerrón que nadie lo busca. Entonces, creo que ese es el problema, que hoy en día os debería mejorar los filtros con los gobiernos regionales, ¿no, Marco? Sí, yo iba en el sentido de que lo señalo de esta forma, tenemos que fortalecer a los partidos políticos como la fuente de inicio para el cambio que necesita el país. Y los movimientos regionales distorsionan ese esfuerzo de fortalecimiento de la democracia a través de los partidos políticos, porque son reisuelos en sus regiones y que solamente tienen un común denominador que tú has relatado, la corrupción. Y que ellos utilizan el cargo que ostentan para formar su movimiento regional, para gastar gastan más que una campaña presidencial, y una vez que no lo entiende, acá en el que hemos tenido ya más, no voy a relatar, y creo que eso debe modificarse. Para mí, vuelvo a reiterar, los movimientos regionales no deberían existir. Marco, disculpe que le corte. Marco, disculpe que le corte. En todo caso, cuando hablamos de partidos políticos, estamos hablando históricamente solamente de Acción Popular y del partido aprismo. O sea, hay que reflotar al APRA y Acción Popular en pos, si es que queremos de alguna u otra manera reivindicar a los partidos políticos históricos. No. Yo creo que sería muy mezquino señalar que solo existen dos partidos políticos, ¿no? O sea, Acción Popular y el Partido Aprista, que ha vuelto a reinscribirse porque electoralmente desapareció. Creo que el fujimorismo, a través del trabajo de Keiko Fujimori a partir del 2010, porque si un error que cometió el presidente Fujimori es no haber constituido un partido político que represente esa fuerza popular que significaba el fujimorismo. Es a partir del 2010 que se crea inicialmente Fuerza 2011 y luego se cambia a Fuerza Popular, que hoy día existe. Se está haciendo mucho trabajo de carácter partidario, de carácter político en general, no solamente figuras políticas, sino también cuadros políticos. Hay un trabajo muy intenso a través de estas partidas que nacen del Estado hacia los partidos políticos que tienen representación en el Congreso. Se está haciendo un trabajo muy fuerte en ese sentido, que no se va a ver de un día para otro, que ese es un trabajo de largo proceso, pero que se está en eso. Entonces, así como Fuerza Popular lo está haciendo, debería haber, no importa de qué línea política es, pero que sea a través de los partidos políticos que fortalezcamos en primer lugar la democracia y luego generemos cuadros desde los partidos que cuando accedan al poder hagan una buena gestión. Pero yo no veo en los movimientos regionales que eso pueda suceder. Marco, había un proyecto de los gobiernos regionales, de los movimientos regionales, para que ellos puedan
en su momento querían juntarse para sacar un candidato presidencial. O sea, teniendo el histórico de ser organizaciones criminales o posibles organizaciones criminales, querían hasta poner un presidente. O sea, creo que ese no es el nivel que debemos tener. Si ya estamos cansados de la clase política que está haciendo lo que le da la gana hoy en día, pues tener movimientos regionales que quieran llegar a ser presidente, o sea, ¿qué le para del Perú, no? Marco, pero también hay otro tema que quería poner en autos. En los partidos políticos que tienen presencia en las regiones, y te voy a poner como ejemplo el fujimorismo en Ucayali, para citarte solamente como ejemplo. El fujimorismo en Ucayali ha vivido eternamente los cargos dirigenciales de campaña tras campaña, solamente una sola fórmula dirigencial regional, que han sido los que han ido sosteniendo en el paso de los años al fujimorismo, y eso también ha ido de alguna u otra manera en detrimento para que baje, porque no olvide usted, Ucayali ha sido fujimorista por muchísimos años, han dado el apoyo enorme al fujimorismo. Sin embargo, la presencia de esa fórmula, de las fórmulas dirigenciales regionales, han ido apagando también, y le dieron la oportunidad a la A en una oportunidad en la gestión pasada en la que tanto gobierno regional, municipal, provincial y distrital fueron así en línea recta elegidos democráticamente en elección popular. O sea, tampoco ayuda las fórmulas de continuidad de las dirigencias eternas en los cargos regionales. Marco Pichini. No, yo no voy a, obviamente, lo que señala Roberto es parte de las debilidades que han tenido los partidos políticos en mantener en los cargos siempre a los mismos personajes. Eso no se puede negar. Eso históricamente ha sucedido siempre así. El APRA, por ejemplo, Renovación no tiene, y ve los cuadros políticos son los mismos. Entonces, pero tenemos que empezar a fortalecer la democracia a través de los partidos políticos. Esa es la visión o la hipótesis que yo tengo. Para mí los movimientos regionales distorsionan ese esfuerzo de fortalecimiento de la democracia, porque se convierten en reguizuela, y tú lo has relatado muy bien, Hussein, en el sentido pues que ellos, cuando se veía la caída del señor Pedro Castillo, ellos recién elegidos, querían formar un partido político para plantear un candidato presidencial, cuando se hablaba mucho de esto del adelanto de elecciones. Entonces, para mí esa es una reforma electoral que debería hacerse. De igual manera, los gobiernos regionales no han demostrado, son aparatos burocráticos que han traído solo corrupción y atraso a las regiones, y acá en estaría aún más todavía. Entonces eso también debería replantearse, repensarse, para utilizar mejor los recursos en las obras que en realidad la población necesita. Marco, ¿tú crees, ya para finalizar, si mañana fueran las elecciones, el APRA participa teniendo como un candidato al dueño de Cola Real, que hoy en día está haciendo una campaña fuerte en su región? ¿Tú crees que podría ser ese outsider que está buscando la población después de tanta zozobra, de tanta incertidumbre, de tanta gente que se ha olvidado, la clase política que se ha olvidado de que deben trabajar a favor de la población? Yo no, el último outsider que creo que existió fue Fujimori. No sé, yo no soy pitonizo, no tengo la bola de cristal. El APRA ha vendido menos hace mucho tiempo. En todo caso, si se da unas nuevas elecciones y el señor Añaño, creo que es el dueño de Cola Real, participa, bienvenido. La competencia electoral, finalmente el soberano toma la decisión. El fujimorismo obviamente está trabajando, como lo he señalado, en todas sus instancias. Ya hay nuevas reglas, ahora existen las elecciones internas. Todavía las primarias, como en otros países, no se realizan. Lo veo un poco complicado que puede existir las primarias, pero justamente estos dos mecanismos de elecciones primarias y elecciones internas lo que busca es que la militancia defina quiénes van o quiere que sean sus candidatos, y no venga alguien con una bolsa de dinero y diga yo quiero que me den tal número y yo dejo esto para la campaña. Entonces, claro, busca eso, y creo que lo que pueda suceder, todos tienen la posibilidad de poder postular, ¿no? Roberto, viendo que Añaños es un empresario de provincia, provinciano, real y de éxito, ¿no? La pregunta aquí es, ¿el APRA
repuntaría sin la figura de Alan García. Muchos decían en la historia que Alan García era el APRA y el APRA era Alan García. Aquí sería el reto de que si es que efectivamente se cambia ese mito, ¿no?, que se tenía respecto al Partido Aprista peruano. Si el señor Añaño sale y muestra esa fórmula, esa figura de outsider, y que tanto estamos justamente buscando la fórmula en la que nos ayude a desarticular ese pensamiento que tenemos de la política a nivel nacional y de los políticos que nos han desencantado, bienvenido sea. Bienvenido sea. Marco, palabras finales, ya prácticamente ya estamos finalizando y creo que es importante siempre tu participación y un análisis, pues, de un excongresista de la República que sabe cómo se vive dentro del Congreso de la República. No, como siempre, agradecerte, Manuel, la oportunidad que me brindas de poder dirigirme a tu audiencia tan importante, saludar a la distancia al amigo Roberto, a esa linda tierra que he tenido la oportunidad de conocer. Saludar al pueblo del Callao, obviamente, esperamos de que las cosas mejoren, no vemos los cambios que en realidad el Callao necesita, y creo que esta tribuna nos permite poder expresar algunas ideas y también algunas críticas en ese propósito que significa, pues, que el Callao se convierta en la ciudad puerto que todos los chalacos soñamos, porque tenemos el dinero para hacerlo. Sin embargo, el malgastar el dinero nos está llevando al atraso. Muchísimas gracias, Manuel, y un saludo a la distancia al amigo Roberto. Okay. Roberto, palabras finales. Gracias, Hussein. Gracias más bien por permitirnos entrar al nivel del debate nacional a través de Enlace Nacional, precisamente en estos temas que tanto apasionan a los peruanos y que nos tienen justamente en ese permanente debate de la coyuntura en la cual estamos viviendo. Y espero, al menos desde nuestra humilde labor en la región Ucayali, tanto periodística como dirigencial en el Centro Federado de Periodistas de Pucallpa, base de la gloriosa Federación de Periodistas del Perú, podamos justamente encaminar esa luz, ese faro que tanto necesitamos para ayudar a enrumbar la agenda política de nuestra región, enlazada a la política nacional, para no olvidarnos de que no solamente Lima es el Perú, sino también la Amazonía peruana, que tanto necesita esa mirada de parte de quienes gobiernan, de quienes tienen el poder decisor para tomar las decisiones que nos ayuden a reivindicar a mucha gente. En otra oportunidad me gustaría abordar exclusivamente el tema de desarrollo de fronteras, un tema que debe mirarse desde Lima hacia la Amazonía, no solamente en la parte de Tumbes, sino también en la parte de Ucayali, en esa manera en cómo los peruanos le estamos dando la espalda por muchísimos años a la cuarta potencia de Sudamérica, de Latinoamérica. Roberto, es importante, vamos a tener más tiempo para poder desarrollar, y quiero decir, no, antes, sin finalizar, Marco y Roberto, quiero saludar a los amigos del MEN, La Razón, Todo Sport y El Chino, así que confían, pues, en Agenda Nacional, que seguimos trabajando de la mano, así que quieres estar informado, quieres tener la información de primera mano, tienes que seguir el MEN, La Razón, El Chino, y si te gusta el fútbol, Todo Sport, así que puedes seguirnos en todas estos medios periódicos que hay a nivel nacional. Así que gracias a todo el grupo La Razón y a los colegas que han participado, a Roberto Albán y al ex congresista de la República, Marco Pichilungue. Marco, muchas gracias por tu tiempo. No, Manuel, muchas gracias y un saludo a todos ustedes. Ok, muchas gracias, Roberto. Gracias por tu tiempo. Gracias también. Muchísimas gracias. Bueno, señores, como siempre, seguiremos informando. Y a los amigos, no crean que me he olvidado. Seguiré investigando todos los posibles actos en la región Callao. Señor Ciro Castillo, no me he olvidado de su gerente de Cultura y Deporte. Ese miserable que usted no debería tenerlo y debería sacarlo de una vez. No es posible que hasta el día de hoy no se le pague a esas señoras que firmaron una orden de servicio por 3 meses y solamente se le ha pagado 2. Y a algunos 1 nada más. No es posible que esa gente, estos miserables, sigan dañando su gestión. Doctor Ciro Castillo, desde acá, desde Agenda Nacional, espero respuestas y esperemos que ese miserable, porque no hay otro término, salga de una vez del gobierno regional del Callao. Señores, como siempre, nos vemos aquí en Agenda Nacional.